Buenas tardes, mi nombre es Mari Carmen Torres Huerta. El día de hoy les voy a hablar acerca de la aerosolterapia. Soy de la licenciatura en enfermería y obstetricia. Bueno, comencemos. Primero, ¿qué es la aerosolterapia? La aerosolterapia es la administración de nebulizada de las partículas del tracto respiratorio con algún propósito terapéutico. Un aerosol es una suspensión de partículas líquidas o sólidas de 0.001 a 100 micras en un volumen de gas. El rango de tamaño de partículas que interesa desde el punto de vista terapéutico va desde 1 a 10 micras. Algo que también es importante mencionar es cuáles son las indicaciones de la aerosolterapia. Bueno, en este caso sus indicaciones son que administración de medicamentos con efectos locales o sistémicos, inflamación de la vía aérea superior, anestesia de las vías aéreas, el control del dolor, la tos y las náuseas, enfermedad de las vías aéreas inferiores, por ejemplo, una broncodilatadores, antibióticos, antivirales, antimicóticos, una enfermedad sistémica, una fluidización de secreciones bronquiales secas difíciles de extorar, humificación del oxígeno ionizado para prevenir o revertir la retención de secreciones, humificación de las vías aéreas inferiores cuando la vía aérea superior ha sido sobrepasada mediante una intubación o una traqueostomía. ¿Cuáles son las contraindicaciones que se tienen para este tipo de terapia? Bueno, las contraindicaciones que se relacionan específicamente con la hipersensibilidad conocida a los medicamentos administrados. Es de gran importancia revisar las indicaciones y contraindicaciones de los medicamentos antes de iniciar algún tipo de procedimiento. La utilización de este tipo de aerosoles blandos está contraindicada en pacientes que tienen alguna obstrucción branquial o historia de hiperactividad de la vía aérea. Ahora, ¿cuáles son los riesgos y complicaciones de este tipo de aerosolterapia? Bueno, en este caso, los riesgos y complicaciones de la aerosolterapia medicamentosa se relacionan directamente con los siguientes aspectos que debemos de tener en cuenta. Que en este caso es que la administración de medicamentos antiinflamatorios en la vía aérea superior puede producir un broncoespasmo, síntomas de rebote, efectos sistémicos colaterales, así como la administración de aerosoles para anestesia en la vía aérea puede producir una inhibición del reflejo nauseoso, un espasmo laringeo, una deshidratación del epitelio, alguna reacción alérgica, un broncoespasmo, una infección nosocomial por la infección del dispositivo. Esto es muy, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que son algunos riesgos y complicaciones que se pueden tener en este tipo de las de terapias. Los riesgos asociados con la aerosolterapia en las vías aéreas inferiores y en el parénquima pulmonar incluyen la retención de secretones secundarias a la resubredicación de las mismas, ocasionando una obstrucción total o parcial de las vías aéreas, un broncoconstricción asociada relacionado en algunos casos con el uso de una solución salina, un efecto cardiovascular o infecciones nosocomiales principalmente por bacilos gram negativos. ¿Cuáles son las limitaciones de la aerosolterapia? Bueno, así como cualquier terapia pueden presentar algunas limitaciones. Una de las limitaciones que se encuentran es que en la vía aérea superior, en presencia de excesiva secreción nacional o edema de la mucosa nasal, el medicamento puede no alcanzar el sitio de acción propuesto. En el parénquima pulmonar, el dispositivo de las partículas del aerosol es pobre y depende de las propiedades físicas del aerosol. Existen diferentes situaciones clínicas que pueden asociadas con la reducción del dispositivo del aerosol. En la parénquima pulmonar, en su presencia se debe de considerar el aumento de la dosis del medicamento. ¿Cuál es el equipo y el procedimiento que se utiliza para realizar este tipo de terapia? Bueno, ¿cuál es el equipo que se necesita para este tipo de terapia? Bueno, hay 4 tipos de dispositivos utilizados en la aerosolterapia. Los nebulizadores, los nebulizadores ultrasónicos, los inhaladores de dosis media con propelente, los inhaladores con polvo seco. Los nebulizadores son dispositivos compuestos por un pequeño contenedor,
en donde se aloja el medicamento, que es convertido en pequeñas gotas por un chorro de oxígeno, de aire o por un transductor. Los tipos de nebulizadores utilizados son los nebulizadores neumáticos, los nebulizadores ultrasónicos, los inhaladores de dosis medias con propelente, los espaciadores, la aerocámara, los inhaladores de polvo seco. ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para poder realizar este tipo de terapia? Bueno, solo un medicamento o una adecuada técnica de aplicación se alcanza con los objetivos de la aerosolterapia y se minimizan las complicaciones. A continuación vamos a describir cuál es la técnica de utilización de los dispositivos, cómo es que nosotros tenemos que utilizar este tipo de dispositivos. Bueno, inhaladores de dosis media con una propilente IDMP. En el servicio de urgencias, nuestro paciente debe realizar el procedimiento bajo una supervisión de algún profesional de la salud. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es poner a nuestro paciente en una posición sentada de pie. Tenemos que retirar la tapa del inhalador y colocarlo en forma vertical. Se tiene que sujetar el inhalador entre los dos dedos, entre el dedo índice y pulgar. El índice arriba y el pulgar abajo. Se tiene que agitar por 30 segundos para obtener la mezcla de medicamento. Se tiene que realizar una aspiración lenta y profunda. Se tiene que colocar el inhalador entre los dientes. Se tiene que aspirar lentamente por la boca. Y tan pronto como inicia la inspiración, se tiene que presionar el dispositivo una sola vez. Se tiene que retirar el inhalador de la boca. O sea, tenemos que sostener la respiración por 10 segundos. Si se debe administrar uno más de ese mismo inhalador, tenemos que esperar 30 segundos. Se tiene que tapar el inhalador y realizar enjuagues bucales con agua después del inhalador. ¿Cuáles son los cuidados que nosotros debemos de tener hacia este inhalador? Bueno, los inhaladores son de un uso personal. En este caso, el cuidado que nosotros le brindemos va a ser un cuidado personal. Bueno, lo tenemos que guardar en un lugar seco y a temperatura ambiente, no exponerlo al fuego. Lo tenemos que limpiar frecuentemente con agua y jabón. Se tiene, tenemos que tener en cuenta que los inhaladores poseen un propelente gaseoso que continuará disparando a pesar de que el medicamento líquido se haya terminado. Si el paciente llega a nuestro servicio de urgencias con su propio inhalador, se tiene que verificar que el inhalador contenga el medicamento. ¿Cuáles son los espaciadores? Para nosotros utilizar el equipo de los espaciadores, estas son las instrucciones que debemos de seguir paso a paso para nosotros poder utilizar este tipo de equipo. Primero lo tenemos que poner sentado o de pie, tenemos que retirar la tapa del inhalador y puedo sujetarlo de una forma vertical. Se tiene que sujetar el inhalador entre los dedos índice y pulgar y ponerlo sobre la boca. Lo tenemos que agitar rigurosamente por 30 segundos. Tenemos que ir botando el aire lentamente. Tenemos que colocar el dispositivo en la boca. Pero se tiene que presionar el cartucho una sola vez. Ya que se ha hecho, tenemos que aguantar la respiración por 30 segundos. Tenemos que retirar el inhalador del espaciador, tápelo y guardarlo en un lugar seco. Este es el equipo y el procedimiento que nosotros debemos de seguir para nosotros tener este tipo de terapias, que en este caso es la aerosolterapia. Esta es una terapia que se les recomienda a aquellas personas que presentan alguna enfermedad, como por ejemplo asma o EPOC. Son dispositivos, es una terapia que se les da para así ayudar a tener una mejor respiración y no presenten alguna dificultad. Eso sería todo. Muchas gracias.